Hola chicos, espera que no me puedo... Tuve un problemita. Hola, buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien. Buen día. Tuve un problemita con... Buen día, Disculpen bien. que tardé, pero resulta que con razón entré en la reunión de la noche y no podía... Ahora les explico, espere que primero me cambio de... Día. Espere que primero me cambio de... ¿Dónde estoy? No puedo... Seguridad, configuración, reunión... ¿Por qué no me puedo poner el nombre? Siempre lo mismo, ¿no? Bueno, no me veo el nombre. Cambiar nombre, bien. Muy bien. Ahí está. Bueno. Los quiero ver a todos como... ¿Puedo ver? Bueno, listo. ¿Cómo andan, chicos? No saben, me pasó una pavada, pero estuve 10 minutos tratando de entrar a otra reunión. Nada. O sea, tenía los dos links, el de la noche y el de la mañana, y yo siempre voy mal de la mañana, y la noche fue muy, digamos, circunstancial, que tuve que ingresar 2 veces, y me quedó ese link, y bueno, yo dije reunión, y estaba dando vuelta, bueno, ya está, solucionado el inconveniente, hasta ahora. Chicos, vamos a empezar hoy a ver los atributos de la personalidad. Quiero que vayan encendiendo las cámaras. Habrán comenzado a ver de la persona humana, ¿verdad? Y el comienzo de la existencia y las cuestiones relacionadas justamente con su condición de sujeto de derecho. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de los atributos de la personalidad. ¿Qué son estos atributos de la personalidad? Bueno, precisamente son prerrogativas, derechos subjetivos que el ordenamiento jurídico le reconoce a cada sujeto, a cada persona, por su condición de tal, por la sola condición de tal. Y se les denomina así como atributos de la personalidad, o así estaban vistos inicialmente en el código anterior, teniendo en cuenta más que nada la función, el rol del sujeto como centro del ordenamiento jurídico y la necesidad de que la persona como tal fuese centro de imputación de consecuencias jurídicas, bien, titular de derechos y obligaciones. Y para asumir ese rol dentro del derecho, debía reconocerle una serie de atribuciones propias de esta condición. Bueno, en definitiva, ¿cuáles serían estos atributos inherentes a la personalidad y lo que permite a las personas, nos permite ser sujetos de derecho, nos permite nuestra identificación en el mundo? Es el nombre, la capacidad, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, ¿bien? Y en el caso de las personas de existencia humana, también los derechos personalísimos. Bien, todos estos forman los denominados atributos de la personalidad. Bien, ¿y qué características tienen los atributos de la personalidad? Los atributos de la personalidad tienen las características de ser, en primer lugar, necesarios, porque no se concibe que una persona carezca de estos atributos y en el mundo del derecho no tenga forma de actuar o de ser reconocida. Por eso, el primer
o la primera característica que se entiende que tienen los atributos de la personalidad es que son necesarios. No se concibe una persona sin estos atributos. Son innatos, los tienen las personas aún en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema civil, aún antes del nacimiento, por nuestro sistema, ¿no? Que si bien ahora está despenalizada la interrupción del embarazo, no deja de reconocer nuestro sistema jurídico, y alguien chateó si es la unidad 8. Es la unidad 8. Es la unidad 8. Nuestro sistema jurídico que la vida comienza desde la concepción, ¿sí? Nos están chateando ahí que no se vio la unidad 7, no importa todo eso. Nosotros vamos a hablar hoy de la unidad 8. Ustedes, digamos, a veces no es correlativo, está así en el cronograma que está ideado a los fines de seguir un orden. Nosotros así lo ha dispuesto quien está a cargo de la cátedra, así que bueno, por más que no lo hayan visto, hoy vamos a ver esta unidad, que es la capacidad de las personas humanas, ¿sí? No, por si hay algún cuestionamiento ahí que leí. Yo no le doy mucha bola a los chats mientras que hablo, porque si no se me complica, pero bueno, ahí lo vi justamente con el trabajo. Bueno, les decía, son innatos estos atributos de la personalidad en nuestro sistema legal, se reconocen en nuestro sistema civil aún antes del nacimiento a la persona, y vitalicios porque subsisten aún hasta después incluso en algunos casos hasta después de la muerte de la persona. Los atributos de la personalidad son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Significa que digamos, que no se tratan de bienes que se encuentran dentro del comercio, no son susceptibles de enajenación, no son susceptibles de disposición a través de actos jurídicos como la compraventa, la donación, bien, la cesión, bien, tienen esta característica de estar fuera del comercio, es un bien sobre el cual no se puede contratar, digamos. Y además son imprescriptibles porque no se pierden ni se obtienen por el transcurso del tiempo. Bien, no es el tiempo un factor que haga, o la falta de uso durante un periodo de tiempo, que haga que estos fenezcan, digamos. Se mantienen, permanecen aún en el transcurso del tiempo y aún aunque no sean utilizados, ¿sí? Bueno, vamos a centrarnos en uno de los atributos de la personalidad hoy, que es la capacidad de las personas. Este atributo, ¿qué implica? Implica una prerrogativa del ordenamiento jurídico o un reconocimiento del ordenamiento jurídico a la persona, considerando la facultad de la misma para gozar o disfrutar o ser titular de derechos y prerrogativas y deberes jurídicos, y a su vez es la aptitud que le reconoce el ordenamiento jurídico también para ejercer por sí misma esa serie de prerrogativas y derechos subjetivos que el ordenamiento le reconoce. Es decir, por un lado, el ordenamiento jurídico le reconoce la facultad, la posibilidad de ser titular de derechos y prerrogativas, de ser titular de derechos, pero a su vez también la posibilidad, la facultad de ejercer por sí mismos esos derechos y obligaciones que derivan de los derechos, esas obligaciones correlativas, por uno mismo. Esto es la capacidad, ¿no es cierto? Esa facultad o esa aptitud para ser titular de derechos y deberes, y a su vez de poder ejercerlos por uno mismo. Así cuando hablamos de capacidad, vamos a encontrarnos, en primer lugar, al haber dado esta definición, con dos órbitas de la capacidad. La capacidad, entonces, como atributo de la personalidad, puede ser vista desde dos órbitas o dos ángulos o dos perspectivas diferentes. Por un lado, la capacidad de derecho, y por el otro, la capacidad de ejercicio, que algunos autores denominan capacidad de hecho. Entonces hay dos grandes órbitas que tenemos que analizar, que son la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio.
Cuando me refiero a la capacidad de derecho, o esta capacidad de disfrute, de goce de derechos, es la aptitud para ser titular de prerrogativas jurídicas, titular de derechos, la posibilidad que tenemos cada uno de ser titular de una relación jurídica, de poder comprar, de poder vender, de poder ser dueño, de poder ser propietario, de poder brindar una locación de servicio, de poder cobrar un precio, de poder ser beneficiario de una donación. Bien, esa es la aptitud que digamos que abarca o que engloba la capacidad de derecho. Y si pensamos que el ordenamiento jurídico es toda una creación humana, donde el hombre es el centro de este ordenamiento, está hecho por y para el hombre, es lógico que la capacidad de derecho sea un atributo innato y además imposible de no reconocer a una persona. Bien, la capacidad de derecho nace con la persona por la sola condición de tal y se mantiene, bien, y no se concibe la posibilidad de que una persona sea privada de forma plena o total de los derechos que el ordenamiento le reconoce. No se concibe para el derecho esta posibilidad. Quizás en otros ordenamientos, en otro tipo de filosofía jurídica que gobierne un Estado, podría admitir semejante sanción, como sería la denominada, entre comillas, muerte civil de una persona, ¿no? Porque la ausencia total de capacidad de derecho o de capacidad de disfrute implicaría eso, implicaría que una persona tenga una muerte civil, no una muerte física o una muerte concreta o real, pero sí desde el punto de vista del ordenamiento jurídico donde se vería privada de disfrutar de derechos, de ser titular de derechos y deberes jurídicos. Estas, ya desde el Código de Vélez Vélez en sus notas aclaraba puntualmente que nuestro derecho era completamente contrario a este tipo de sanción y que no se concebía la posibilidad de que una persona fuese privada completamente de la posibilidad de gozar de derechos y deberes jurídicos. ¿Bien? Pero hay otras legislaciones que sí tienen más allá del régimen totalitario que puedan verse envueltas, digamos, sí hay regímenes en que puede ser o a título de sanción, esta consideración de muerte civil, o a título de sanción, o a título de ya consideración en el propio régimen legal. Vemos en algunos países que tienen este régimen talibán. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Con respecto a eso. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las personas o que no tuvieran o que pudieran perder esos derechos? Por ejemplo, se me ocurrió cuando una persona está condenada y está, qué sé yo, recluida en un penal. O sea, ha perdido ciertos derechos. O sea, como decía usted, capaz que no completamente, pero puede perder derechos una persona, ¿o no? Una persona puede perder derechos, vamos a ver cuál es justamente el régimen. El Código Civil, el principio general que rige la materia, donde establece la posibilidad de la existencia de excepciones a este principio general. Toda persona humana, artículo 22, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Punto. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En esta materia, el principio general está dispuesto por el artículo 22. ¿Bien? Que claramente, como principio general, nos dice que toda persona humana goza. Ahora, el mismo artículo, como siempre aclaro, siempre los principios traen aparejadas excepciones, o las reglas traen aparejadas excepciones, nos aclara que en determinados puntos puede limitarse el ejercicio, la posibilidad de ser titular de derechos. ¿Bien? En determinados casos, pero la capacidad de derecho, la capacidad de derecho se entiende propia de toda persona, ¿bien?
y la incapacidad o la restricción que pueda tener la capacidad de derecho, claramente por disposición del artículo 22 y porque, como dijimos, nuestro código se basa en la idea de la imposibilidad de la muerte civil de una persona que carezca totalmente de derechos, permite que excepcionalmente, una persona se vea privada de la posibilidad de ser titular de derechos. En el caso que vos mencionás, lo mencionás como una especie de sanción, o derivada de una sanción a raíz de la comisión de algún delito penal. Bien, en algunos casos, el Código Penal establece imposibilidades, depende de la materia que se trate, para ser titular de derechos por un tiempo determinado, por ejemplo, cuando se inhabilita a una persona para ejercer cargos públicos, o porque hay delitos relacionados con la propiedad, entonces a una persona se le limita la posibilidad de disponer de sus bienes, pero en esencia el derecho no se impide, siempre tiene que ser por tiempo determinado, en estos casos como sanción dispuesta en el Código Penal. Y es una incapacidad de derecho porque le priva a la persona la titularidad por el tiempo de la condena, ¿sí? Por el tiempo de la condena. Pero en materia de derecho civil, en el Código Civil, también encontramos incapacidades de derecho, es decir, restricciones que el ordenamiento jurídico dispone para ciertos actos, como dice claramente el artículo 22, fíjense, que la limitación exclusivamente tiene que ser respecto a hechos, a simples actos o actos jurídicos determinados. Es decir, debe haber una concreción o una especificación de los actos o hechos que una persona se puede ver impedida. Y estas limitaciones exclusivamente tienen que surgir de la ley. ¿Bien? De la ley, no de una resolución judicial que en el caso que vos me mencionaste, o el ejemplo que vos me dijiste, tiene que ver con una condena penal. Nosotros vamos a referirnos hoy no al Código Penal, sino a las restricciones que la propia ley dispone en cuanto a la posibilidad de ver cercenado limitada la capacidad de disfrute, la capacidad de derecho que tiene una persona de ser titular de derechos y obligaciones. Profesora, sí. Le quiero hacer una consulta. Sí. Por un lado, usted cuando habló de los atributos de la personalidad dijo nombre, domicilio, capacidad, estado civil, patrimonio y derechos personalísimos. ¿Los derechos personalísimos también son considerados atributos de la personalidad? Es una buena pregunta. En realidad, la doctrina tiene una disparidad respecto a esto, porque primero el atributo, o sea, los derechos personalísimos estarían por encima de los atributos de la personalidad, porque los atributos de la personalidad originariamente, como fueron legislados en el Código de Vélez, se tomaban en cuenta a la persona como sujeto de derecho, es decir, una persona con el rol que una persona tiene para el ordenamiento, la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, ser sujeto de derechos, ser centro de imputación y consecuencias jurídicas. Entonces, en base a eso estaba elaborado el sistema de atributos de la personalidad. Los derechos personalísimos es una creación que fue sistematizada con posterioridad al código originario, es decir, el Código de Vélez no los tenía regulados en forma sistematizada, ahora el código moderno tiene, no es que no estaban previstos los derechos personalísimos, pero sí estaban diseminados en distintas partes del código. Muchos de ellos partían desde la Constitución Nacional, como el derecho a la intimidad, sin duda el derecho al honor, estaba en la Constitución Nacional, pero no tenían una regulación, digamos, ordenada en el ordenamiento. Cuando aparece esta idea de ordenación de los derechos personalísimos, se los incluye dentro, digamos que estarían por encima. O sea que si están por encima, también tienen el carácter de atributo, ¿comprendés? O sea, quien puede más, lo más puede lo menos, o sea, son más allá, más que atributos, pero muchos autores consideran que no se los puede dejar de enumerar como tales, ¿bien? No los podemos dejar de enumerar como tales. Y por otro lado, sí. Por otro lado, yo le quería preguntar otra cuestión. Dentro de las características que tienen estos atributos, usted dijo que son, bueno, necesarios, son innatos, inamovibles e imprescriptibles. Cuando dice innato... Inalienables. Sí. No inamovibles, sí. Sí, perdón, está bien, lo escribí bien. Pero cuando dice usted que son innatos, en un momento dice que son antes de nacer. Sí. En realidad, algunos de ellos podría ser, pero en realidad antes de nacer no son prerrogativas que al momento de que la persona nace con vida
¿sí? Se reafirman esos Cuando atributos. nace con vida, los derechos se consideran irrevocablemente adquiridos, pero esta facultad, esa capacidad de derecho, justamente, la capacidad de derecho, es uno de los atributos que está presente en el sujeto aún antes de nacer, para ciertos actos, es decir, para ser beneficiario, nunca para ser titular de obligaciones, pero sí para titular de derechos. Una persona por nacer puede ser beneficiario de una donación. Sí. Ahora, ese derecho quede irrevocablemente adquirido con la condición, ya está sometido a la condición resolutoria del nacimiento con vida, lo cual no quita que pueda ser titular del derecho, porque puede ser beneficiario de la donación. Perdón, pero si pensaba... esa persona no existiera, perdóname, sí. si esa persona no hubiese existido al momento de ser tildado como donatario, al momento de ser incluido en una donación, no hubiese existido en el seno materno, ¿bien? No hubiese existido, sí, no, más allá después del nacimiento posterior de esa persona, más allá del nacimiento posterior, si en el momento, digamos, si se prueba que en el momento de la donación no estaba concebida, no puede ser luego titular por más que haya nacido con vida, ¿entendés? Porque se toma, por eso está el periodo de gestación que se tiene que tomar para considerar que estaba dentro, digamos, de la posibilidad de ser beneficiario. Sí, esa cuenta de los 180 días. Por eso la presunción. Exacto. Pero no, yo lo pensaba en función del nombre y el domicilio. Digo, esos en realidad se afirman. No todos los atributos, claro, exactamente. Claro, todos los atributos. No todos los atributos, pero se considera que estos en realidad son innatos desde el momento del nacimiento, por eso de la palabra innato significa esto, y lo que dice es que aún antes del nacimiento, ciertos atributos, como por ejemplo, el de la capacidad de derecho, no de ejercicio, por eso tenemos que ver dentro de los dos ángulos, es un atributo de la personalidad, en nuestro sistema civil, ¿bien? En nuestro sistema civil. Y de derechos personalísimos, porque, bueno, no me voy a meter ahora en el tema de lo que para mí es incoherente dentro de nuestro ordenamiento, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es incoherente. No me quiero meter en lo dogmático o en lo ideológico. No voy a meter en lo ideológico, me meto en lo jurídico, que tiene incoherencia para nuestro ordenamiento, no combina con nuestro ordenamiento, con convenciones internacionales que garantizan la vida desde la concepción. Pero es incoherente, como muchas incoherencias que vemos, pero más allá digamos, de la practicidad o el pragmatismo que le pueda dar la ley al modo de vida de la gente, no tiene coherencia con el ordenamiento, es otra cosa, ¿bien? Pero eso no quita que esté, porque es así, de hecho, lo analizamos, pero lo usamos a nuestra conveniencia, es así. Bueno, volviendo al tema, para no derivarnos a muchos, esto da siempre para navegar por otras aguas. Volviendo al tema de la capacidad, porque hoy tengo turno para mi segunda dosis, chicos, de vacuna, y ¿saben dónde es? Re lejos, ahora estoy en Telamaris y tengo que ir hasta Floribero Acosta, Club de Teléfono, medio lejos. Así que bueno, tengo ese apremio, digamos, temporal, así que no me quiero ir mucho del tema para que no se nos vaya tanto la hora. Bueno, no sé dónde estaba antes de las limitaciones, es importante este tema, muy importante, porque ahí hay una gran diferenciación, ¿no? entre estas dos órbitas, entre la capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho. Decíamos, el principio que establece el artículo 22 el principio general hacia que ninguna persona puede ser privada excepto disposiciones concretas de la ley. Y lo interesante es ver que cuando la ley... Profe. Sí. No me quedó claro cuáles podrían ser esos hechos. Ahora vamos. Por ejemplo. Perdón. Vamos. Bueno, justamente la ley, en forma puntual, específica, excepcional, restringida, porque todo tema de consideración de los límites a la capacidad de derecho debe ser de manera restringida, o sea que la ley en casos puntuales puede limitar
o puede establecer que la persona se vea privada de ser titular de ciertos derechos. Y vamos a ver que la ley, cuando opera en este sentido, es decir, la ley tiene que directamente establecer qué casos la persona carece de esta facultad, vamos a ver que el espíritu de la ley, o el sentido, la razón de ser de la ley, en los casos en que se restringen estos derechos, en casos puntuales, tiene que ver con la protección de intereses generales, ¿bien? Del denominado orden público. Cuando el orden público corre algún riesgo en el sentido de transparencia, de seguridad jurídica o de ética social, la ley opera restringiendo la posibilidad de que la persona sea titular de ciertos derechos. Por eso, todas las disposiciones en materia de incapacidades de derechos son de carácter imperativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley supletoria, la ley imperativa? Bueno, las restricciones en materia de capacidad de derechos son de carácter imperativo porque en ellas está interesado el orden público, como el ordenamiento actúa preservando, digamos, intereses sociales superiores a los meramente individuales de las personas. Y por eso vamos a encontrar en el código ciertos casos particulares donde se ve la restricción a la capacidad de derecho. ¿Y cuáles son estos artículos que pueden ir viendo? El artículo 403, el artículo 1001 y 1002, el artículo 2482, que justamente se refieren a la imposibilidad de ser titular de derechos para actos concretos. ¿Puedes repetir los artículos? Artículo 403, 1001 y 1002, en materia de contratos, 2482 en materia de sucesiones. Esperen que quiero, antes para que tengamos una idea, 403. Vean justamente el carácter, cuando leamos las normas donde encontramos estas limitaciones, van a ver por qué, o van a entender ustedes mismos por qué creen, o pueden deducir por qué creen que el ordenamiento realiza estas restricciones. Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, la afinidad en línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras subsista, haber sido condenado como autor, cómplice, investigador del homicidio doloso de los cónyuges, tener menos de 18 años, la falta permanente o transitoria de salud mental que impida tener discernimientos para el acto matrimonial. En realidad, los primeros incisos, los últimos dos tienen que ver con, se asocian más a la incapacidad de ejercicio, pero los incisos anteriores hacen referencia a una limitación que tiene que ver con un reclamo social, ¿cierto? Una necesidad de, digamos, de preservar lo que el Estado pretende tutelar por encima de una intención particular. Entonces, así se vedan los impedimentos para contraer matrimonio, tienen este carácter de constituir una incapacidad de derechos. Si las personas no son incapaces de ejercer el acto, es decir, y tampoco se ven privados de la facultad de contraer matrimonio, ¿verdad? Pero sí se ven impedidos de contraer matrimonio con ciertas personas, con determinadas personas, por una cuestión también de ética que el ordenamiento pretende preservar, ¿bien? Y valores superiores que el ordenamiento pretende tutelar por encima de los intereses particulares. Dos hermanos pueden estar los dos perfectamente de acuerdo con el matrimonio, pero el ordenamiento jurídico lo considera un impedimento más allá de los intereses o las particularidades que solamente puedan verse afectados los mismos sujetos. Es decir, hay un repudio social, ético, a ciertas cuestiones, y el ordenamiento las regula como incapacidades de derecho. Por eso tienen este carácter de norma imperativa, que no puede ser dejada de lado más allá de que los involucrados tengan perfecto consentimiento en llevarlo a cabo. Bien, esta es entonces una disposición. Después hay otras disposiciones que tienen que ver con la posibilidad de realizar, de ser titulares para contratos, que están en el artículo 1001 y 1002.
Miren las inhabilidades especiales para contratar que regula el artículo 1002. Y ahí se van a dar cuenta justamente cuál es la razón de ser de las incapacidades de derecho. No pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Obviamente, un funcionario público encargado de un bien, habiendo sido depositado por el Estado la obligación, la responsabilidad de tomarse cuidado un bien determinado, no va a poder contratar respecto a ese bien. Hay cuestiones que, digamos, que la sociedad pretende preservar y por eso está esta limitación. Los jueces, funcionarios y autoridades de justicia, los árbitros, mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Fíjense, los jueces que pueden decretar embargos, que tienen la facultad del poder derivado del Estado para decretar embargos, para llevar bienes a remate, obviamente no van a poder ser ellos los que después compren el remate. Bien, hay una falta de ética y de transparencia en el acto que es notoria de permitirle la ley esta facultad. Por eso constituye una incapacidad de derecho. Ahora, ¿pueden comprar o vender? ¿Son titulares de derecho para cualquier otro tipo de acto? Sí, lo son, pero no pueden este acto concreto. Bien, este acto específico y restringido. Sí. Una Doctora. pregunta. Los funcionarios públicos que no pueden comprar bienes que han estado en remate o con esos bienes, ¿qué pasa con el tema de los familiares? Los familiares de esos funcionarios. ¿Tampoco? No pueden, obviamente, por interpósita persona, o sea, si lo hacen los familiares, para sí mismos, pero que no hay ningún tipo de conexión con la persona, tendrían la capacidad de derecho. La ley lo limita para ellos. Obviamente que quizás esté mal visto también que lo haga, no lo va a poder hacer el cónyuge tampoco, pero lo que lo haga el hijo mayor, digamos, es una persona independiente y en principio no habría, la ley no le restringe la posibilidad, pero va a tener seguramente dentro de ya las regulaciones propias de su actividad como funcionario, consecuencias, si se considera o si se prueba que hay un conflicto de intereses en ese acto, ¿verdad? Puede no haberlo. Bien, acá ya la ley presupone que existe un conflicto de interés en la medida que la misma persona no puede comprar para sí. No puede comprar para sí ni para terceros, ¿no? Pero el principio de la ley no limita que lo hagan, digamos, no extiende la incapacidad de derecho a todas las personas allegadas. Doctora, pero habrá que probar en el caso concreto que hubo un conflicto de interés. Y eso doctora, le hago una Sí. consulta. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo relacionado con funcionarios, por ahí lo que se ve en estas últimas situaciones de los últimos gobiernos, no digo ni este ni el anterior, o sea, de todos, es a veces esa situación, ¿no?, de responsabilidad de un funcionario que tiene una empresa, por ahí pareció lo que decía la compañera, tal vez no son familiares, pero ellos son, por ejemplo, tienen testaferros, pero son de ellos, que contratan... No, por eso. No, pero cuando lo prueban, está bien, cuando lo prueban. Ahí estaríamos en un ejemplo. Ahí estaríamos en un ejemplo, porque no pueden ellos contratar o tener una empresa a los cuales están haciendo, como funcionarios ellos, gestionando ese trabajo, ¿no es cierto? Bueno, la incapacidad de derecho está limitada a estos casos concretos. El resto, digamos, situaciones que pueden darse, pueden transgredir, sí, por supuesto, la ética, la transparencia, la credibilidad, de la seguridad jurídica, y dar lugar a sospecha de corrupción o de ventaja en función del cargo, y esas cuestiones deben probarse concretamente que hayan ocurrido, ¿verdad? Ahora, más allá de, digamos, como esté vista, la ley hace una limitación concreta. Aquí está la limitación concreta. El resto de los casos que nos pueden, digamos, caer mal, quizás no siempre parten de una incapacidad de derecho. ¿Bien? La incapacidad de derecho implica que la persona no se le reconoce facultad para ser titular de ese derecho. Y esto acarrea consecuencias graves.
porque de haber celebrado el acto con esta incapacidad de derecho, ese acto es nulo. Bien, el acto aparece con la sanción máxima desde el punto de vista del derecho civil, que es la nulidad absoluta, la imposibilidad de que ese acto sea confirmable, la imposibilidad de que, más allá de que se haya descubierto muchísimos años después esta irregularidad o este vicio en la celebración del acto por transgresión a la norma que veda la capacidad de derecho, es imprescriptible la acción de nulidad también, porque es de carácter absoluto. Por eso, esta es la solución que brinda el Código Civil. Después tenemos otro tipo de sanciones, por eso a veces siempre hacen el paralelismo con el Código Penal, y esas son otras consecuencias u otras regulaciones que puedan derivarse del incumplimiento de una norma, ¿verdad? Nosotros ahora estamos analizando el Código Civil y cuál es la facultad que otorga, y el sentido de las restricciones. El sentido de las restricciones, cuando en materia de incapacidad de derecho, tiene que ver con esto, con la tutela, bien, de valores superiores a los meramente particulares, a los valores que la sociedad considera necesarios para ser, digamos, tutelados por el ordenamiento. Bien, como en este caso, la transparencia, la seguridad jurídica. Sin dudas va a estar mal visto socialmente que un juez, que es titular de un juzgado, mande a arremate un inmueble y después vaya y lo compre. Por eso la ley se adelanta a la situación y le priva a él el derecho para comprarlo, para ser titular de ese acto, para celebrar ese acto. La ley le priva a él. Después, desconozco, tendría que ver si hay regulaciones específicas dentro del Poder Judicial, dentro de la regulación del Poder Judicial que veda al funcionario público. Eso puede ser. Acá encontramos, puede ser que haya otras normativas más allá de las que están en el Código Civil, que haya normativas accesorias que no tengo presente, pero más allá sabemos cuál es la restricción concreta que nos da el Código Civil. Después, puede ser mal visto igual, por ejemplo, mira, lo compró la novia, fue la novia, la amante, y bueno, no tiene limitación a su capacidad de derecho. Sí podrá ser considerado que existe y ahí ser factible una investigación paralela, como el tráfico de influencias, como digamos, el abuso de poder en algunos casos, y en ese supuesto ser materia de investigación y ver si cuaja dentro del tipo penal. Eso es otro tema. Acá nos referimos a ya directamente la restricción que le pone la ley para el acto concreto. ¿Me comprendés? Bien, entonces los casos que no están previstos en forma concreta en cuanto a la limitación de la capacidad, pueden encuadrar en otras figuras. Sí pueden encuadrar, pero bueno, son susceptibles de investigación en su caso. Bien, saber que digamos, en principio no estaba vedada su capacidad de derecho. Si no está vedada la capacidad de derecho, en principio estamos hablando acá, nos apuntamos a la validez del acto. Después, si incurrió en alguna desobediencia de otra materia, que está regulada en el Código Penal, que está regulada en el ejercicio de sus funciones, o que tiene que ver con una investigación o de su actividad durante el cargo, esas son otras cuestiones. No sé si contesto, respondo la inquietud. ¿Sí? Nos referimos concretamente a cuáles son las limitaciones y que tienen que ver con la protección de intereses superiores. Fíjense, por ejemplo, que otro de los inhabilitados para contratar son los cónyuges. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Los cónyuges, marido y mujer. No puede haber donaciones entre ellos. No puede haber contratos de compraventa. No puede haber, mientras que dure el régimen de la comunidad ganancial, es decir, mientras que tengamos la ganancialidad de los bienes, no puede haber contratos entre ellos. ¿Y ellos en qué transgreden a la sociedad? En principio en nada, ¿verdad? De que si yo le quiero... De hecho, existen donaciones, no por escritura pública, pero bueno, ¿cuántos casos hay que el marido le dona un anillo de brillantes a la mujer? Y obviamente tiene un valor costosísimo, a veces vale más que un departamento. Sin embargo, si fuese a hacer una escritura pública y donarlo a través de un testamento, estaría vedado, de un testamento, de un contrato de compraventa, estaría vedado porque la ley le impide a los cónyuges entre sí celebrar contratos. Y acá, ¿cuál es el interés superior? Bueno, el interés superior, en realidad, que la ley tutela es mantener la institución del matrimonio con la menor cantidad de conflictos, porque bueno, sabemos que los matrimonios de por sí tienen conflictos per se por el hecho de estar conviviendo y se generan
diariamente discusiones o conflictos, bueno, que no haya, además de estas discusiones, conflictos derivados de reproches económicos, porque si se permitiese comprar y vender, le vendo el auto a mi marido, no me paga la cuota, ¿qué hago? Si me paga la cuota, tengo que ejecutarlo, ya generamos un inconveniente más. Entonces, para evitar inconvenientes desde ese ángulo, la ley directamente veda a los cónyuges para hacer contratos entre sí. ¿Bien? Y esto no tiene que ver con una cuestión social, porque a quién le importa lo que hacen dos personas en la casa con sus bienes, pero es digamos, la razón de ser de la norma es tutelar la institución, y evitar mayores conflictos que puedan existir en la institución. ¿Sí? Eso para que vean como ejemplo cuáles serían la razón de ser o el sentido de la norma. El sentido de la norma. Después vemos, por ejemplo, en materia sucesoria, artículo 2482. Les pongo para que noten, le puse el artículo 22 como principio, y entonces tenemos artículo 1002, artículo 403, perdón, me olvidé, y en materia de sucesiones 2482. Vamos a 2482, donde se establecen las limitaciones para ser heredero, y van a ver también la razón de ser y el sentido, que tiene que ver más que nada con la de tutelar, con la de tutela, con la de protección de intereses sociales, ¿no? Más que personales. Personas que no pueden suceder. No pueden suceder por testamento, es decir, no pueden ser herederos testamentarios, los tutores y curadores a sus pupilos. Es decir, ¿cómo van a...? Si soy tutor y me pone en el testamento el pupilo, la persona que tengo a cargo, que le gobierna la vida, digamos, la ley que presume, en ese caso, que hay una influencia, lo que se denomina captación de voluntad, ¿cierto? Bueno, estuve convenciendo todo este tiempo, o utilicé este rol para lograr este beneficio. Entonces, digamos que hay impedimentos éticos que se traducen en la ley, sin duda. El escribano de los testigos ante quienes se hayan otorgado el testamento y por el acto en el cual ha intervenido, también, obviamente, el mismo escribano que tiene que dar fe de un acto, como es un testamento, es beneficiario. O sea, hay una incompatibilidad tremenda. O sea, él mismo da fe del acto en el que él se beneficia. Está mal visto. Los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante de su última enfermedad. Ustedes saben, obviamente, cuántos casos, digamos, religiosos en los cuales existe un acompañamiento espiritual puede verse confundido con la obtención de un beneficio económico. Por eso la ley directamente los considera incapaces de derecho. ¿Bien? Incapaces de derecho. Estas incapacidades de derecho entonces están impuestas por la ley, como se dan cuenta, para proteger valores superiores a los intereses individuales, y por ende son de orden público, son de carácter imperativo, y en caso de no cumplirse, en caso de incumplirse estas disposiciones en materia de incapacidad de derecho, se acarrea la nulidad absoluta del acto. ¿Bien? El acto va a ser nulo de nulidad absoluta, es un tema de las nulidades que vamos a ver mucho más adelante, ¿bien? Pero ya sepan o ya familiarícense con el concepto o la idea de que es una sanción de carácter civil que priva al acto de todo efecto. Más allá después de si existiese alguna sanción penal que le pueda caber, más allá también de posibilidades profesionales, como el caso del escribano, que por supuesto también va a acarrearle consecuencias en cuanto a su actividad por transgredir las normas de ética profesional. Bueno, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Ahí, y el responsable del fallecimiento de la persona, me dice acá alguien. Sí, también fíjense, otra de las posibilidades, obviamente, ser autor de un homicidio lo priva al homicida, lo mínimo que tiene, más allá de su sanción penal, es la de ser heredero de la persona que mata, ¿no? Le priva o le quita la denominada vocación hereditaria. Bueno, vamos a esta ahora.
Entonces, todas las limitaciones, recuerden, exclusivamente de la ley, ¿bien? Y no se permite que la incapacidad sea plena o total. Siempre las restricciones son específicas, concretas y para casos determinados, porque de lo contrario habría muerte. Vamos a la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de ejercer, de poner en práctica los derechos de los que una persona es titular, porque el ordenamiento le reconoce la titularidad, pero la posibilidad de ponerlo en práctica, esos derechos, van a tener que ver con otra cuestión, van a tener que ver ya con la posibilidad de esta persona de, digamos, de ejecutar por sí mismo, de la libertad de disposición de sus actos, de sus derechos, perdón, la capacidad o aptitud de disponer de sus derechos, de los derechos que el ordenamiento le reconoce como para ser titular. Esa posibilidad o facultad de hacerlo por uno mismo es la capacidad de ejercicio. Sabemos que la capacidad de ejercicio va a depender de factores, o sea, las causas optativas o privativas de la capacidad de ejercicio van a tener que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, la edad, y por otro lado, la salud mental del sujeto. Bien, la edad y la falta de edad y de salud mental pueden privar al sujeto de la capacidad de ejercicio. Estos dos serían los factores que al sujeto le pueden generar las restricciones a su capacidad de ejercicio. El tema de la capacidad de ejercicio ha tenido también en el transcurso del tiempo y de los avances legislativos modificaciones trascendentes. En el código originario, el código de Vélez, era muy tajante la distinción entre capaces e incapaces. Es decir, había dos posibilidades para el régimen veleziano, para el código anterior, que era considerar a las personas capaces o incapaces. Eran capaces de ejercicio, podían ejercer por sí mismos todos sus derechos y obligaciones sin tener que someter su voluntad o ver, digamos, cotejar su voluntad al arbitrio de otra persona. En cambio, los incapaces de ejercicio sí estaban sometidos en cuanto a digamos, su libertad de disponer de sus derechos a la decisión de sus representantes. Bien, los incapaces de ejercicio veían suplida completamente su voluntad por la actuación de su representante legal. Bien, en el régimen de Vélez era tajante la división, o ser capaz o ser incapaz. Y ser incapaz, no solo por la edad, es decir, la persona que no alcanzaba la mayoría de edad era considerada incapaz, si bien en Vélez van a ver que los menores tenían diferentes categorías, había menores púberes e impúberes, es decir, depende si eran hasta los 14 años eran considerados impúberes, un viejo viene de una vieja denominación del derecho romano, y a partir de los 14 púberes. Pero esta distinción era más que nada terminológica, porque en la práctica o en los derechos del régimen legal no se traducía en darle más derechos al menor puber, no se traducía. Sí había diseminadas en el código ciertas facultades específicas a partir de determinada edad. Por ejemplo, a partir de los 10 años, decía el código de Vélez, se podía tomar posesión de los bienes. Es decir que, más allá de su carácter de incapaz, jurídicamente incapaz de ejercicio, para este acto de la vida civil se le daba capacidad de ejercicio. Ser poseedor de bienes, empezar a poseer un bien a partir de los 10 años. Otro para ser mandado, por ejemplo, el mandatario también. La ley establecía a partir de los 14 años la posibilidad de ser mandado, de ser mandatario. Es decir que para ciertos actos de la vida civil, más allá de esta categorización tan clara entre incapaces e incapaces, se daba cierta facultad. Pero en líneas generales, capaces o incapaces. Y la incapacidad entonces era o por la edad, o por ser menor de edad, o también por sufrir la denominada interdicción judicial, es decir, la declaración de demencia, que en este momento así se la denominaba, declaración de demencia. Es decir, la afectación a la salud mental de un sujeto, la afectación a la salud mental lo llevaba a la posibilidad de que el juez, siempre por intervención judicial, se le cercenara la capacidad de ejercicio. ¿Bien?
Y en este régimen el tema de la demencia también es un tema que ha sido cuestionado porque, bueno, en el régimen de Vélez se hablaba directamente, digamos, de distintas categorías de demencia, no de categorías de demencia, sino se enunciaban distintas enfermedades que podía tener una persona en su salud mental. Entonces se hablaba directamente se hablaba, la salud mental estaba identificada con la locura para ciertas patologías, o con una deficiencia mental, una deficiencia en razón digamos, también de una enfermedad mental, pero que en este caso no llevaba a la persona a la esquizofrenia o a la manía, maníaco, sino también a una deficiencia neurológica, ¿no? Del sujeto que envilecía sus facultades mentales. Y Vélez enumeraba así como, en forma muy, hoy nos parece gracioso, bueno, por supuesto fue repudiable con el tiempo, pero directamente hablaba de las enfermedades, decía idiota, imbécil, directamente los enumeraba así, parecían insultos, pero eran las categorías, digamos, el nombre de las enfermedades en ese momento, y las enumeraba directamente como personas que podían ser considerados incapaces de ejercicio, siempre que el juez así lo determinara. En base a las enfermedades que tenían, que estaban diagnosticadas, el juez le limitaba la capacidad, pero se la limitaba en forma completa a la persona. Si estaba diagnosticada con la patología determinada, el juez en su sentencia determinaba que esa persona carecía de capacidad. Y en los casos que esto ocurría, es decir, cuando una persona encontraba su capacidad completamente limitada por una sentencia judicial, se sometía su capacidad de derecho, porque las personas incapaces de ejercicio siempre son capaces de derecho, no nos olvidemos de esto. ¿Y qué pasaba con todos esos derechos que el ordenamiento jurídico le podía llegar, le reconocía? ¿En qué quedaban? ¿Quién los ejercía? Se lo tomaba un tutor. Depende. El representante, la ausencia de capacidad de ejercicio, la incapacidad de ejercicio para el régimen de Vélez, la incapacidad de ejercicio estaba sometida a la representación. Es decir, se suplía a través del representante, el representante era o el tutor, o el curador, o los progenitores. Depende del tipo de incapacidad. Tutor, en el régimen de la tutela; curador, en el régimen de la curatela para el caso de los dementes; y en el caso de los menores de edad, en principio los representantes legales, que son los progenitores. ¿Bien? La falta de padres y el tutor que se les designa. Pero la tutela, la curatela y la representación legal de los padres era precisamente el régimen de suplencia de esa incapacidad de ejercicio. Era un régimen total de suplencia de la voluntad del sujeto. ¿Sí? La voluntad quedaba completamente, la voluntad de la persona afectada o restringida en su capacidad de ejercicio quedaba completamente sometida a la decisión del representante. En todos los ámbitos de su vida, en todos los ámbitos de su vida civil. No solamente en el ámbito de la regulación patrimonial de sus derechos civiles, sino también en el ámbito de sus derechos no patrimoniales o extrapatrimoniales, ¿verdad? En todos esos ámbitos era un régimen tajante de división de capacidad. No se tenía en cuenta, digamos, ningún tipo de grises que pudiesen ocurrir, y directamente la persona citaba. Si era menor de edad, sujeta al régimen de la representación de sus padres o de los tutores a falta de esto, ¿bien? Y si era una persona que estaba restringida, limitada o sancionada su capacidad por demencia o por salud mental, de sus curadores, el curador que judicialmente se le designaba. Bien, y en este régimen de suplencia, todos los actos de la vida civil que eran imputables al incapaz, eran celebrados por el representante, sin importar, sin interesar cuál era la voluntad, el deseo o las conveniencias de la persona afectada. El régimen de Vélez muy tajante, muy encorsetado entre la división de capaces e incapaces. Pero bueno,
esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando legislativamente, y ¿de dónde se parte? Primero, ya sabemos, nuestra Constitución Nacional avala derechos internacionales, derecho internacional del niño, el derecho internacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, el Pacto de San José de Costa Rica, que parten de la idea de persona no solamente a esta entendida como un sujeto de derecho de actos patrimoniales, ¿no? Que para los actos patrimoniales, que sí, que se requiere seguridad jurídica, que se requiere transparencia, que se requiere, sobre todo para los efectos respecto a terceros, que haya, digamos, que no haya dudas respecto a quién lo celebró, o que si la persona tenía algún sancionamiento de sus facultades, que haya, digamos, controversias a este respecto. Bueno, en ese aspecto de los derechos patrimoniales, la seguridad es, digamos, la necesidad de que el acto esté celebrado con seguridad por quien puede ejercer esos derechos, es más claro. Pero en el ámbito de derechos extrapatrimoniales, los derechos personalísimos, los derechos que hacen a la dignidad humana, los derechos a la intimidad, al honor, a la disposición del propio cuerpo, son derechos que entendemos, o se entendió a partir incluso de las convenciones internacionales, que no pueden partirse, digamos, de un cese completo de la autonomía o una falta de reconocimiento de la autonomía de la persona. Bien, la persona, más allá de su dificultad, porque ahora vamos a ver más adelante que el régimen de los incapaces, desde el punto de vista de los menores de edad, desde el punto de vista de quienes padecen enfermedades de salud mental, que más allá del cercenamiento al discernimiento, ¿no? Que es esa aptitud psicológica e intelectual propia de todos los seres humanos, que puede verse alterada, ya sea por la madurez o sea por la existencia de una enfermedad. Más allá del discernimiento, las personas tienen sus deseos, ¿no? Sus deseos, sus inquietudes, su individualidad, sus ánimos, sus sentimientos, y estas cuestiones no podían, cuando se considera que no pueden darse completamente sustituidas por un representante. Por eso comenzó la idea de la llamada capacidad progresiva. Por un lado, desde el punto de vista de la edad, ¿no? De la edad, de los menores de edad. Porque sí, a partir de cierta edad se los considera capaces de ejercicio. Capaces de, a partir de los 18 años, en el Código de Deberes a partir de los 22, después se redujo a los 21, y finalmente a los 18 años se considera que una persona ha llegado al desarrollo pleno de su discernimiento. Se considera, no estoy tan segura de eso, 18 años están ahí medio todavía complicados. Yo tengo uno de 17, le veo que todavía le falta mucho, pero bueno, la ley es la ley, y a los 18 teóricamente ya tiene plena capacidad de ejercicio, ¿no? Pero para ciertos actos puede ser que los tenga, pero para otros todavía lo veo complicado. Pero eso es una cuestión aparte. La ley dice que a partir de 18 la persona supuestamente llegó a la madurez suficiente, total, y el desarrollo pleno de su discernimiento. Así se presupone. El discernimiento y la capacidad son términos diferentes, son términos muy diferentes. El discernimiento es una aptitud intelectual, ¿no? Intelectual. Y la capacidad es un concepto jurídico. Ahora, que el concepto jurídico de la capacidad como atributo tenga en cuenta el discernimiento, lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque considera que a los 18 años se ha llegado al desarrollo pleno de ese discernimiento, y por ende la persona puede libremente ejercer por sí sus actos. Pero hasta ese momento no, así entiende la ley, para poner un parámetro y un orden y una claridad. Pero, no obstante, más allá de esta cuestión de necesidad de un límite legal, de una disposición concreta, vemos que hay una graduación, es graduable, digamos, esta idea de avance de la persona y de necesidad de que se tomen en cuenta los parámetros de deseos personales y de autonomía de la persona. Por eso, pues decía, gracias a la influencia de estos tratados internacionales, que son parte de nuestra Constitución Nacional, se entiende que hay nuestro código actual, nuestro código vigente desde el año 2015, ha adoptado un régimen diferente, que es el de capacidad gradual en materia de derechos personalísimos o derechos no patrimoniales.
Disculpe, doctora, buenos días. Sí, o de capacidad progresiva. Sí. Le hago una consulta. En caso de que la persona, o sea, no tenga lectoescritura, o sea, que no tenga la posibilidad de saber leer, ¿sí? Saber escribir, Analfabeta. en este caso, esta persona puede tener una tutela, un representante legal que lo acompañe, puede pedirlo. No, en realidad el analfabetismo no es considerado una situación que afecte el discernimiento de la persona. Por supuesto, sí su preparación y sí su habilidad para estar en un rango de igualdad contractual, porque puede estar, obviamente, tener esa disminución contractual como para lograr el equilibrio que merecen los contratos. En principio no se considera que por la falta de cultura o la falta de preparación una persona vea afectada su capacidad de ejercicio. Bien, esta no sería causa. No obstante, hay otros institutos, que vamos a ver más adelante, hay otros institutos como por ejemplo el vicio de lesión, donde se toma en cuenta un grado de debilidad contractual y una situación de inferioridad frente a otro contratante, y cómo esa situación de inferioridad puede ser explotada y por ende llevar a la nulidad del acto. Ese es otro tema, pero en principio no la falta de, digamos, de preparación. Doctora, pero una pregunta. De ninguna manera afecta la capacidad. Sí. Una pregunta, o sea, está bien, no sería por incultura, o sea, está bien, es incultura, pero, por ejemplo, hay ciertos, qué sé yo, personas que por no acceso, no podrían llevar un contrato, o sea, ya estaría como más allá de la debilidad para frente al contrato. Si no sabe leer, no puede leer el contrato y menos firmar, ¿cómo va a contraer un contrato con otra persona si no tiene esa capacidad de entender lo que está firmando? O sea, esa es la pregunta. Por eso queríamos saber un poquito eso. Bueno, vamos a ver que la restricción de la capacidad jurídica puede ser solicitado por uno mismo. Bien, puede solicitar por uno mismo. O sea, el código actual nos permite solicitar la restricción de la capacidad, pero y en ese caso evaluar cómo la incidencia de, digamos, cómo la incidencia de la falta de cultura, vos decís falta de preparación, pudo haber afectado el discernimiento, las facultades cognitivas de una persona, pero tiene que llegar a ese punto para que esté cercenada. Si uno lo puede solicitar, de ahí que después la vale, es otra cuestión. Uno mismo someterse, no está, difícilmente se ve que esto ocurra, ¿no? Que la persona pida su propia restricción. La ley lo permite, la ley permite. Generalmente cuando aparece una enfermedad mental, no una falta de preparación, no una falta de preparación cultural o de la Claro, misma pero yo me pregunto... Para eso no afecta la capacidad de ejercicio, no la afecta. Afecta quizás el resultado del contrato, sí, cuando existe aprovechamiento. Cuando hay aprovechamiento, tiene que haber eso. Entonces yo me estoy yendo a otro tema, que es la lesión, que es un vicio del acto jurídico que afecta la buena fe del acto. Ya me voy a una etapa muy avanzada, digamos, del programa, donde en un caso concreto puede analizarse si esa situación de inferioridad, esa situación de debilidad contractual, tuvo consecuencias en el contrato. ¿Sí? Pero no, en principio esa falta de cultura de ninguna manera afecta la capacidad. ¿Bien? No afecta la capacidad, son conceptos diferentes. La persona tiene capacidad por el hecho de ser tal, y para verla limitada tiene que encontrar o en su falta de madurez, por una cuestión de edad, o por una falta de, o por tener una debilidad producto de alguna enfermedad mental. Esas son cuestiones que pueden llevar a la persona a tener una falta de capacidad, no la falta de cultura, ¿sí? No la falta de cultura. No está previsto así, no está previsto así. Ahora, que la persona se considere en una situación inferior y pida su propia restricción de la capacidad basada en esta cuestión, y tendrá que ser evaluada a ver cómo eso afecta, en todo caso, su posibilidad de discernimiento. Pero lo que se evalúa es eso, la persona.
lo que se evalúa. Claro, yo lo que me planteo por lo siguiente, bueno, yo soy médico, entonces digo, a ver, algo que parece tan extraño, tan agarrado así de, no, a ver, si yo voy a un campo y agarro a una persona que inclusive es un indígena que no conoce la civilización, y le digo, listo, te compro tu terreno, y hago un contrato, si no sabe leer, no sabe nuestra escritura, o sea, a eso voy yo, a situaciones Claro, que ahí se dan a estamos en veces otro por... instituto. Ahí estamos en otro sería medio discriminador si consideramos ya por incultura a una persona carente de capacidad de ejercicio. Ya estaría visto de esa forma, sin duda. En una época, el código viejo, por ejemplo, Vélez Arfield hablaba de los sordomudos que no sabían darse a entender por escrito, y a ellos los consideraba incapaces de ejercicio. Sordomudos, de la condición, una discapacidad física. Un ciego. Sí, sí, también. Un Que no ciego, puede leer el contrato. Claro, yo veo a los incapaces como una situación, no más allá de que tengan su debilidad, veo que esas personas tienen que tener un representante justamente para que no pasen estas cosas. Entonces, no es que uno es denigrar a una persona, decir que es incapaz porque simplemente tendría que estar... No sería la intencionalidad, pero no está previsto por la falta de... No está previsto por esta falta. Por esta falta o esta falta de preparación o falta de cultura o que, digamos, en principio sí nos impiden a tener mejor, obviamente que te colocan en una situación mucho más débil jurídicamente frente si contratás con un profesional. Lógicamente que la ley, lógicamente que el sentido común nos dice que hay una diferencia contractual, pero para que la ley se inmiscuya en eso, digamos, la ley parte de la capacidad del sujeto más allá de esa condición de inferioridad. En todo caso, si se traduce en un aprovechamiento, si se traduce en un contrato que sea desventajoso, desproporcionado, y se prueba que existe también un aprovechamiento de esa condición de inferioridad, en ese supuesto únicamente podría anularse el contrato. Pero en principio la persona goza de plena capacidad, por el hecho, y no por el hecho de tener haber tenido menos oportunidades o no tener la preparación, se considera que no tiene capacidad. Que en la práctica ocurra lo que vos me estás diciendo, estamos de acuerdo, pero el código no restringe la capacidad en virtud de esa condición. No restringe la capacidad en virtud de esa condición. Tiene que traducirse en esa falta de preparación, de algún modo incidir en la formación intelectual de la persona, en el desarrollo intelectual de la persona. ¿Bien? Que no tiene que ver el desarrollo intelectual, la persona puede ser muy inteligente aunque tenga poca preparación, ¿comprendemos? No tiene que ver, no se juzga desde ese punto de vista la capacidad. Ya tiene que haber algún factor que haga o que provoque alguna debilidad mental, en todo caso, pero no de por sí la falta de preparación cultural o el analfabetismo, no van a llevar a eso. Decía que el código anterior, el código de Vélez, consideraba al sordomudo como un incapaz de hecho, pero porque entendía que también esa falta de conexión con el entorno, esa imposibilidad, esa debilidad física, que en principio era física y no psíquica, ¿bien? Impedía el desarrollo intelectual, porque no era lo mismo para una persona que carece de estos sentidos tan importantes, la interacción que nutren el intelecto, entonces partía de esa idea y los considera incapaces. Y ahora ya no. Entonces ya no por el hecho de padecer esta enfermedad, al contrario, se considera discriminador entender que por tener esta enfermedad pueda ser tomado como un incapaz de ejercicio. Y la incapacidad de ejercicio, ya vamos a ver que en materia de salud mental, exclusivamente, también ha sufrido gran cambio. Ha tenido, más allá del cambio de nuestro código de 2015, la ley de salud mental del 6657, que es del año 2010, ya introdujo cambios que parecían como incompatibles con el código. Y el primer, cambio que hizo en el código anterior fue establecer la obligación de que los jueces en las sentencias determinaran qué actos
de la vida civil se veían afectados o se veían limitados para ejercer por la propia persona. Porque en el régimen anterior les decía, las incapaces de ejercicio directamente no podían celebrar ningún acto de la vida civil y todos estaban sometidos a la representación de su representante, que era el curador. Todos estaban sometidos, toda su voluntad estaba sometida a la de su representante. El 152 ter, que es el viejo artículo que introdujo la Ley de Salud Mental de 2010, limitó esta cuestión diciendo, no, la sentencia del juez no solamente tiene que decir que la persona es incapaz, sino determinar cuáles son los actos que se van a ver sancionados, enumerarlos. Porque una persona quizás pueda tener inconvenientes para, no sé, para disponer de sus bienes, pero no para administrarlos. Quizás los puede administrar, pero no disponer. Ahí es donde sería, donde vería dificultad en su, digamos, o inconvenientes en el ejercicio del acto concreto. Entonces, lo que la ley dispuso es que se enumeren o que se limiten los supuestos de incapacidad o los supuestos en los cuales de actuación del representante, permitiendo a la persona por sí misma celebrar los demás actos que no estuviesen incluidos. Ese fue el primer gran avance hasta que el código nuevo ya directamente, ahora veamos las clases próximas, nos metamos más en el ámbito, porque ahora es más genérica la idea, o más, la idea de la clase de hoy es como más de presentación del tema y no adentrarme concretamente a los casos de incapacidad de ejercicio, pero van a ver que el supuesto de incapacidad absoluta es muy limitado, está en la última parte del artículo 32 del código, que habla de que la persona tiene completa falta de noción de su entorno. Sí, por excepción. La última parte, fíjense, del 32, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo no resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Es decir, limitado a un supuesto de una total falta de conciencia del entorno. Ese es el supuesto en el que la persona ve suplida su voluntad. Si esto no ocurre, es graduado en la capacidad. O sea, se entiende que la persona siempre va a tener o va a gozar de una facultad de entendimiento y de expresar ese deseo, esa voluntad o esos sentimientos o esas intenciones para su persona. ¿Alguna otra pregunta? Porque me parece que si no me voy más del tema, ya medio me fui. Relacionado con esta idea. Bueno, les decía que sí. No, decía que hay muchas personas que son incapaces y a veces son utilizadas para cometer delitos, lo cual después, claro, terminan siendo escudos, en el caso de lo que es penal para delincuentes o cuando realizan algún conflicto en lo civil. Entonces, muchos incapaces son puestos, digamos, como que en realidad han cometido ese delito y detrás de ellos están los que realmente han realizado el acto delictivo. Bueno, digamos que todas esas particularidades, la ley trata de legislar para lo general, ¿no? Y las excepciones que puedan derivarse, no todas están previstas, no todos los supuestos están previstos y hay que analizar casos concretos. Y siempre se tiene que partir de la idea de buena fe, de que no se utiliza a la persona con este sentido, ¿no? Se parte de ahí. Bueno, obviamente eso sería un delito específico, pero no por eso, digamos, a veces pensar en los perjuicios concretos y pretender tutelar a la persona desde el mínimo perjuicio que pueda sufrir, puede implicar, digamos, un intervencionismo en su libertad, en su autonomía, en su autodeterminación. Entonces, esa es la idea evolutiva que ha tenido el derecho. En el código originario de Vélez Arfield se pensaba en incapaz, como una persona, por supuesto que el cercenamiento de su libertad jurídica, de su libertad y su autonomía jurídica, no física, sino jurídica exclusivamente, porque obviamente la restricción a la capacidad implica eso, ¿no? Implica imposibilitar al libre ejercicio de los derechos.
la idea de Vélez era totalmente protectora, o sea, no era una idea de sancionadora de la persona, decir, bueno, listo, te parece esta enfermedad o sos menor de edad, entonces tenés enfermedad mental, entonces no podés ejercer tus derechos y es una sanción. Totalmente contrario, la idea es de protección de la persona, considerando que podía ser manipulable, que podría ser utilizada para estos fines contrarios completamente al derecho y repudiables desde todo punto de vista, pero también se juega, cuando a veces la idea es de mucha protección, no nos podemos olvidar que se está cercenando la libertad. O sea, por un lado, el fin puede ser loable en cuanto a la necesidad de protección, el fin del legislador puede ser loable, puede ser entendible, pero se está, digamos, pecando de excesivo, porque la persona, quizás no todas merecen la misma protección tan intervenida por parte del representante legal a tal punto de suplir la voluntad. Entonces no nos podemos partir, no podemos negar la idea de la protección, y ha sido un gran avance, una gran evolución en ese tema, de considerar a la persona con la necesidad de respetar su autonomía en la mayor de las posibilidades, de lograr ese respeto, lograr que incluso el representante tenga esta función de promover esa autonomía, de promoverla, ¿bien? De descubrirla y de hacer que la persona por sí misma logre expresarla, más allá de anularla como persona, porque es lo que el régimen tajante en el fondo implicaba. Sí, lógicamente, esto beneficiaba o evitaba este mal uso, pero, digamos, pero es partir de la idea de que todos son todos perversos, que la sociedad es perversa. No se puede partir de la idea de la perversión de la sociedad. Sí, los casos específicos y excepcionales en los cuales existen, y de hecho debe estar precavida, pero no partir de la idea de que todo va a ser maligno, ¿no? De que todo es perverso y utilizado con fines detestables, porque si no estaríamos todos, digamos, enjaulados, o esa sería la idea, que cuanto más cerraditos estemos, más protegidos estamos. O sea, así estamos protegidos, mirá, no nos va a pasar nada si estamos encerrados, pero no vamos a vivir, no vamos a desplegar nuestra humanidad, no es la idea. Hemos vivido más que nada, ha sido un gran ejemplo lo de la cuarentena, ¿no? Ese aislamiento, decir, sí, no va a pasar nada, si me quiero encerrar en mi casa, no va a pasar nada, no me voy a contagiar, pero no voy a vivir, hasta un punto, todo un límite. Entonces también el derecho parte de la idea, sí, este ser que tiene una inferioridad de condiciones puede ser explotado, puede ser utilizado de forma contraria a la humanidad, pero también lo puede ser una persona que no tenga estas facultades afectadas, ¿no? También existe la trata de personas, ya sabemos, la explotación de las personas, más allá de que tengan una afección en su intelecto o en sus capacidades cognitivas, y pueden ser explotadas también. Bueno, pero no partimos de esa idea, ¿no? Digamos, el derecho sería muy controlador, ¿no? Justamente el derecho ha ido evolucionando, permitiendo, arriesgando a que esto ocurra, sí, se arriesgan en un punto a que esto ocurra, se toman riesgos, la vida es tomar riesgos, pero lograr que la persona de algún modo se potencie. Van a ver que cuando veamos la ley de salud mental, es muy interesante el concepto evolutivo de la norma y partir de la idea de que la sociedad a veces actúa como una valla para el pleno desarrollo de la persona con discapacidad, ¿no? Que la discapacidad que la persona puede sufrir, en definitiva se encuentra con esa valla, con esa contención de la sociedad que le impide el desarrollo. Entonces la idea es sortear esas vallas, ¿no? Lograr la famosa palabra inclusión, que hace que esta persona pueda desarrollar su potencial adecuando, logrando que la sociedad se adecue, que se adecue a esas falencias. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ley de salud mental y cuál fue la evolución legislativa en esa materia. Pero bueno, no me quiero ir mucho más porque ya se pasó el tiempo, y la idea es más que nada que vean la diferencia en los regímenes. Digamos, salimos de una idea de representación, de representación tajante, a un concepto que tiene que ver con el apoyo, con la asistencia. No es lo mismo
suplir la voluntad a través de la representación, que apoyar, que asistir, que complementar la voluntad, porque la persona, por más afección a su capacidad cognitiva, siempre tiene en su esencia la necesidad de desarrollarse como ser humano. Y para los actos de su vida civil, sobre todo para todo lo que sea de carácter no patrimonial, porque los actos patrimoniales que requieren esa seguridad del tráfico jurídico, sobre todo para los terceros que contratan, cuando existen transmisiones sucesivas de bienes, sí es necesario que esté clara, digamos, la voluntad de la persona para celebrar el acto. Y por eso la representación, en este caso, da claridad, da seguridad jurídica. Pero para los actos de la vida civil, donde no hay patrimonio comprometido, tiene que ver con la dignidad de la persona, con la disposición del propio cuerpo, con la libertad ambulatoria y demás, estas cuestiones tiene que estar la persona promoviéndose al máximo su autonomía, su facultad de disposición per se. Y ahí es donde la figura del apoyo y no del representante toma relevancia. Así que logremos una asistencia en todo caso, un complemento de la voluntad, pero no una suplencia de la voluntad. ¿Sí? Bueno, como principios generales, por hoy lo dejamos acá, y en la clase que viene nos vamos a profundizar. No sé si me toca a mí el tema de el holograma. No tengo otro papel. Si me toca a mí seguir hablando de capacidad, sería bueno, porque ya nosotros, pero no sé cómo lo puso. Porque nos quedan varias unidades con este tema. Vamos a hablar de los menores de edad, de las cuestiones de capacidad, por ley de salud mental y demás. Bueno, chicos, más allá de que a veces nos falten temas del programa, digamos, no quede todo muy ordenadito, está bueno que intervengamos y nos saquemos y nos explayemos en cuanto a nuestras inquietudes. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Adiós. Gracias, buenos días. Buenos Hasta días. luego.